Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Nunca nos recordaron. Ni el Consejo de los 9 Hijos, ni los reyes insectoides de Qatar, ni siquiera los historiadores en las bibliotecas flotantes de Roró Prime. Todos hablaban de sí mismos como los arquitectos de la civilización. Pero nunca recordaron la tierra, nunca nos recordaron hasta el día en que nuestras tumbas se abrieron. Todo comenzó en silencio, con una ruina a la deriva. Antigua más allá de toda razón, emergió de la gravedad muerta de una estrella de neutrones. Sin señales, sin tripulación, sin propósito. Solo metal, viejo, irregular y negro, como si hubiera sido arrastrado a través de una estrella. Los carroñeros que la encontraron la llamaron el ataúd. Bromeaban diciendo que estaba embrujada. No se equivocaban. Esos restos eran nuestros. Abandonados después de que quemamos las estrellas, después de que hicimos sangrar a los dioses. Enterrado en su interior se encontraba el último eco viviente de una raza olvidada. Un hombre en un bloqueo criogénico. Su ADN, deformado hasta ser irreconocible por el tiempo y el propósito. Un hombre criado para la guerra, creado en los días finales de la Tierra, cuando sobrevivir significaba despojarse de todo menos del odio. Lo despertaron. Y la galaxia cambió. Su nombre no se transmitió, no en sus lenguas. Las máquinas lo llamaron Sujeto 119A. Los sacerdotes Turán lo llamaron el pecado despierto. Los supervivientes, los pocos que lo vieron y vivieron, le dieron un nombre más simple, humano. Yo no estaba allí cuando se alzó, pero he visto las grabaciones. He leído los informes clasificados de mercenarios, soldados y diplomáticos aterrorizados que sobrevivieron a las secuelas. He visto lo que le hizo a la fortaleza Arca de Kaa, como tomó una nave del tamaño de un continente y la convirtió en una tumba en llamas en menos de 5 minutos, no con naves, no con flotas, sino con sus propias manos. Pero esta no es solo una historia sobre destrucción. Es sobre la memoria, el arrepentimiento y el coste de la arrogancia. Porque pensaron que estábamos extintos, porque creían que la Tierra era un mito, una roca muerta donde alguna especie primitiva una vez surgió y murió en la oscuridad. Nunca se preguntaron por qué había ruinas en lunas más antiguas que sus imperios, porque algunos mundos tenían grabados en idiomas que sus IAS no podían descifrar. Porque ciertos sectores estaban marcados como prohibidos sin explicación alguna. No preguntaron porque no querían saber, y para cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. El humano no hablaba, no con palabras. Su garganta fue desgarrada hace mucho tiempo, pero su presencia gritaba. Gritaba a través de los ojos de cada capitán que lo enfrentó, a través de los registros de transmisión de cada estación que enmudeció tras su llegada. No buscaba venganza. Estaba desenterrando algo, buscando a otros. Los susurros comenzaron después de que el cuarto mundo ardiera. Que no estaba solo. Que en las profundidades de las cortezas de planetas muertos hace mucho tiempo, otros como él aún dormían, esperando, observando, escuchando a que uno de los suyos se moviera. Y uno por uno, lo hicieron. Verás, lo que la galaxia no entendía, lo que sus orgullosos imperios se negaban a considerar, era que la Tierra no murió. Evolucionó. Mudó su piel. Se silenció, no porque fuera débil, sino porque ya había ganado hacía mucho tiempo. Había terminado con las estrellas, hasta que las estrellas olvidaron temernos. Y ahora el miedo regresaba. El hombre en el ataúd no era la última esperanza de la Tierra. Era su advertencia final. Atravesó los mundos fronterizos sin piedad. No porque quisiera conquistar, sino porque sabía lo que el resto había olvidado. Que todo en esta galaxia estaba construido sobre una mentira. Que la paz era un disfraz para la podredumbre. Que el progreso estaba empapado en olvido. Nos borraron. Ahora nosotros los estábamos borrando a ellos. Y en algún lugar, entre las frías cenizas del pasado, una señal pulsaba. Una palabra codificada en un antiguo lenguaje que ya no se enseñaba. 4 letras, un nombre, un lugar, una promesa. TIERRA. Y estaba despertando.
La galaxia seguía girando en la ignorancia. Pero no por mucho tiempo. La noticia del despertar se extendió más rápido de lo que cualquier imperio podía censurar. Las transmisiones eran interferidas, los testigos silenciados, las imágenes orbitales corrompidas. Aún así, no fue suficiente. Incluso en la era de la verdad sintética, el miedo tenía una forma de filtrarse por las grietas. Cada especie tenía sus leyendas. Pesadillas transmitidas por linajes antiguos. Relatos de una raza que quemó civilizaciones enteras por honor. Una especie que no conquistaba por recursos o territorio, sino por retribución, por un insulto, por el recuerdo de la guerra. Los llamaban fantasmas. Algunos los nombraban la raza olvidada. Otros los llamaban los devoradores del cielo, pero ninguno se atrevía a usar el verdadero nombre, humano. Yo estaba destinado en Arda 4, una colonia fronteriza que una vez perteneció a la Confederación Rotari. Ahora era una zona de nadie, territorio neutral bajo el Acuerdo Galáctico. Un lugar donde los contrabandistas bebían junto a las fuerzas de paz y los secretos se movían más rápido que las naves. Ya no era un soldado. No oficialmente. Había luchado en el colapso de Scaran, una guerra que la mayoría de los burócratas fingían que terminó con tratados de paz. Lo que no escribieron fue lo que hombres como yo hacíamos en la oscuridad. Las operaciones, las órdenes que llegaban sin insignias, las misiones de las que nadie regresaba con un nombre. Así que mantuve un perfil bajo, dirigía la seguridad en un centro de carga que veía demasiados ojos sin vida y muy pocos créditos limpios. Vivía tranquilo, bebía solo, y trataba con todas mis fuerzas de no recordar, hasta que lo vi. No llegó con una flota, ni una entrada dramática, ni sirenas. Simplemente salió de un transporte robado como si hubiera llegado desde otro siglo, lo cual era cierto. De más de 2 metros de altura, demacrado, pero con una musculatura que parecía tallada en piedra, no desarrollada. La piel pálida, como si no hubiera visto la luz del sol desde el nacimiento de las estrellas. Las venas brillaban débilmente bajo la piel, pulsando con un tono azul, como si no solo estuviera respirando, sino cargado de algo antiguo, algo furioso. Sus ojos, diablos, todavía no puedo explicarlos. No eran ojos humanos. Eran armas fingiendo serlo. Y la peor parte, lo reconocí. No por un archivo, no por inteligencia, por instinto. No saludé, no hablé, solo asentí. Él devolvió el gesto. Y luego pasó a mi lado como si yo no estuviera allí. Arda 4 murió esa noche. Sin bombas, sin asedio, sin artillería planetaria. Solo un hombre caminando hacia una torre de servidores que no existía en ningún mapa. Intenté detenerlo, no porque fuera valiente, sino porque una parte de mí recordaba para que fui entrenado, lo que la Tierra solía representar. Lo seguí 12 niveles por debajo, a través de accesos restringidos. Ninguno de los sistemas de seguridad se activó. No lo saqueó. Le obedecieron. Las puertas se abrieron como si conocieran su aliento, como si él las hubiera construido hace 1000 años y finalmente estuviera volviendo a casa. En la base de la torre había una bóveda. No era Rotari, no era del acuerdo. Era tecnología antigua de la Tierra, acero negro, marcas rojas, el tipo de diseño que no solo mantenía las cosas fuera, mantenía las pesadillas dentro. Colocó su palma en la consola. Los muros gritaron. No, no metafóricamente. Gritaron. El metal chirrió. Las luces se atenuaron. La gravedad fluctuó con tanta fuerza que mis rodillas se doblaron. Y entonces la bóveda se abrió. Detrás había un sarcófago. Y dentro, otro como él. No idéntico, más bajo, más corpulento, con la mitad del rostro desfigurado por quemaduras criogénicas, pero con la misma mirada, la misma furia, el mismo recuerdo. Metió la mano y sacó al segundo como si levantara a un hermano de una tumba. Sin emoción, sin lágrimas, solo un asentimiento. Y el segundo hombre se puso en pie. Ahora eran dos. 2 fantasmas de una era que nadie recordaba. Y no pude evitar susurrar. ¿Cuántos de ustedes hay? El primer hombre se giró hacia mí. Su mandíbula no se movió, pero una voz llenó mi cráneo como si siempre hubiera estado allí. Suficientes.
Fue entonces cuando supe que la Tierra no había sido derrotada. Se había retirado, se había oscurecido, no por destrucción, sino por diseño. No perdimos el gran silencio. Nosotros lo iniciamos, y ahora había terminado. Para cuando llegué a la superficie, Arda 4 era ceniza. No por fuego, sino por pánico. Cuando los servidores cayeron, también lo hizo cada satélite, cada torre de comunicaciones, cada IA de las naves. Todo el sistema se bloqueó. Los transportes civiles se estrellaron. Las instalaciones mineras se apagaron. Los campos de gravedad colapsaron. No había disparado un arma. Simplemente encendió una señal. Una señal humana. Una que decía, despertad. Resonó a través de los sistemas, a través de lunas muertas, en redes de datos que se creían abandonadas. Y en cada lugar que tocaba, algo antiguo comenzaba a moverse. En la estación Dédalo, un relé humano abandonado parpadeó por primera vez en 500 años. En Barn Prime, unos arqueólogos fueron enterrados vivos cuando el monolito que estudiaban se abrió y una máquina salió de él. En Trinax Delta, una niña dibujó un círculo en la arena, y 10.000 drones emergieron de debajo de la corteza, saludando su firma de ADN. En todas partes, la humanidad se estaba recordando a sí misma, y la galaxia no tenía ni idea de qué hacer. El Senado convocó sesiones de emergencia, acumulaciones militares, inundaciones de propaganda. Intentaron pintar a los Resurgents humanos como terroristas, como IAS renegadas, como un fallo en la historia. Pero el miedo es honesto, y el miedo se estaba extendiendo. Porque en el fondo lo sabían. Sus ancestros lo sabían. Enterrada en algún lugar del subconsciente de cada especie estaba la verdad. Que ellos no construyeron la galaxia. Lo hicimos nosotros. Y la abandonamos. No porque fuéramos derrotados, sino porque habíamos visto lo que venía después. ¿Crees que la guerra es un horror? Nosotros la habíamos dominado. ¿Crees que la política es corrupción? Nosotros inventamos la traición. ¿Crees que sobrevivir es difícil? Nosotros lo hicimos mucho después de que nuestros soles murieran. Y ahora estábamos de vuelta. No para conquistar. Ni siquiera por venganza. Estábamos de vuelta porque se olvidaron de tener miedo. Intentaron enviar emisarios. La primera delegación fue vaporizada en plena transmisión. A la segunda se le permitió aterrizar y fue enviada de vuelta sin lengua. De la tercera, no hablamos de la tercera. Lo que nadie entendía era que estos no eran humanos como los de antes. No los impulsaba la economía o la expansión. No querían alianzas. No querían territorio. Querían la verdad. La verdad enterrada bajo siglos de mentiras, de la historia galáctica reescrita para borrar a la Tierra. De monumentos construidos sobre nuestras ruinas, de especies que se sentaban en tronos hechos de nuestros huesos y se atrevían a llamarse reyes. Los humanos que regresaron no eran diplomáticos. Eran jueces, y el juicio había comenzado. No me fui de Arda 4, no podía. Algo en mí había cambiado en el momento en que miré dentro de esa bóveda. Como si hubiera visto algo que nadie debía ver. No solo historia, sino un futuro escrito en fuego. Y no podía apartar la mirada. Los dos humanos antiguos se movían como depredadores. No corrían, no se escondían. Caminaban abiertamente de mundo en mundo, rompiendo cerraduras que solo ellos recordaban, levantando cuerpos más antiguos que cualquier calendario. Cada tumba que abrían hacía que las estrellas se oscurecieran un poco más. Los seguí todo el tiempo que pude, no para detenerlos, sino para entender. Y una noche, alrededor de una fogata en una luna muerta, el primero, el pecado despierto, finalmente me dejó hacer una pregunta. ¿Por qué ahora? Susurré. ¿Por qué despertar ahora después de tanto tiempo? No me miró, solo se quedó observando las brasas. Luego escuché la voz de nuevo en mi cráneo. Seca, antigua, fría. Porque cruzaron la línea. Esperé. Pero eso fue todo lo que dijo. ¿Qué línea? Pregunté. Giró la cabeza. Sus ojos brillaron débilmente en la oscuridad. Encontraron la tierra. Se me heló la sangre. Y la profanaron. Vi las imágenes más tarde, filtradas de una nave carroñera que escapó de la cuarentena.
La Tierra no estaba muerta. Estaba sellada, protegida por un antiguo anillo de satélites que mantenía todo fuera y algo dentro. Pero el cuerpo exploratorio Turán se creyó muy listo. Rompieron el anillo, hicieron aterrizar un equipo de investigación. Lo que encontraron no fueron ruinas. Era un mensaje grabado en la corteza del planeta, visible solo desde la órbita. Lo recordamos todo. Los Turán no regresaron. Pero su señal sí. Y ahora los antiguos ya no solo estaban despertando. Estaban volviendo a casa. Se suponía que la Tierra nunca más debía ser tocada. Ese era el pacto, no dicho, pero grabado en los huesos de cada sistema que sobrevivió al colapso. La Tierra no era sagrada. Estaba sellada. No por su santidad, sino porque lo que dormía bajo su corteza hacía que los agujeros negros parecieran misericordiosos. Y, sin embargo, la codicia siempre encuentra un camino. El cuerpo exploratorio Turán era un grupo de científicos santurrones y autofinanciados con delirios de grandeza y un fetiche por los secretos. Se les había advertido. Habían visto los satélites a la deriva, la forma en que formaban un anillo perfecto, más como un muro de prisión que como una red de defensa. Habían interceptado advertencias antiguas en lenguajes muertos que nadie debería haber entendido. Pero lo rompieron de todos modos. 12 naves entraron en órbita, solo una salió, y lo que llevaba era una maldición. La transmisión estaba distorsionada, estática superpuesta sobre el pánico. El capitán gritaba algo sobre luces, sobre sonidos, sobre el suelo sangrando. Luego la pantalla cambió y todo lo que quedó fue una mancha borrosa de rojo y ceniza, seguida de una sola imagen grabada en el fondo de cada fotograma restante. Una silueta humana de pie en un campo de huesos, mirando al cielo, sonriendo. Después de eso, las estrellas comenzaron a apagarse. Primero, fueron sistemas menores. Colonias sin valor estratégico. Las comunicaciones cesaron. Las rutas comerciales desaparecieron de las cartas de navegación. Poblaciones enteras desaparecidas. El Acuerdo Galáctico lo llamó anomalías cósmicas. Pero yo sabía la verdad. Había visto lo que despertaron en Arda 4. Y si la Tierra era el núcleo, entonces Arda era solo una costilla en un esqueleto lo suficientemente grande como para rodear la galaxia. Los humanos estaban recordando. Y cada acto de profanación, cada mentira expuesta, traía a otro fantasma de vuelta del vacío. Pero lo que me aterraba no era solo que estuvieran viniendo. Era el silencio que traían consigo. Sin declaraciones, sin ultimátums, sin demandas. Solo silencio. Y luego la nada, como si las propias estrellas inclinaran la cabeza con culpa. Lo seguí hasta el alcance de Car, una estación del mercado negro tallada en el casco hueco de una luna. Solía ser una instalación minera, pero los mineros murieron cuando cavaron demasiado profundo y encontraron algo que les devolvió los gritos. Ahora era un centro de comercio. Armas, esclavos, tecnología prohibida. Todo fluía a través de Car. Pero lo que interesaba a los despiertos no era el comercio. Era una bóveda en las profundidades de los cimientos del mercado. Había sido construida por la Federación Skour durante su breve guerra con el colectivo Serat. Un conflicto antiguo que a nadie le importaba ya. Pero a los humanos sí. Lo recordaban todo. Cada escaramuza, cada traición, cada nombre, incluso los olvidados. Dentro de esa bóveda había un trozo de la tierra. No tierra, no una reliquia. Un hombre. Congelado, vigilado, olvidado. Cuando los dos antiguos caminaron por el alcance de Car, ni un solo guardia levantó un arma. Algunos lo intentaron. Sus armas se atascaron. Los sistemas fallaron. Las guías de IA se apagaron por completo. La estación no se resistió. Se abrió para ellos. Como un viejo soldado que se levanta al sonido de la voz de su comandante. Los seguí. Había dejado de fingir que tenía el control. Ya no seguía órdenes. No intentaba detenerlos. Estaba siendo testigo. El tercero era diferente. Más pequeño, más joven, sin cicatrices, con el cabello aún intacto, criopreservado perfectamente. Cuando lo sacaron de su cámara, no habló, solo respiró. Y entonces lloró, no de alegría ni de dolor,
sino de memoria. Fue como si despertar significara recordarlo todo en un instante. Cada traición, cada muerte, cada capítulo borrado. El segundo humano, al que ahora llamaba espalda ancha a falta de un nombre, se arrodilló a su lado, le puso una mano en el hombro. No se intercambiaron palabras. Pero cuando el hombre más joven se puso en pie, sus ojos ardían con el mismo fuego que los otros. 3 ahora, 3 fantasmas caminando por una galaxia que los olvidó, que los enterró. Cada sistema que visitaron después de eso cambió, no por conquista, sino por la verdad. Algunos se resistieron. Murieron sin gritos. Otros se arrodillaron, no por lealtad, sino por reconocimiento. Humanos antiguos escondidos entre poblaciones alienígenas comenzaron a moverse. Linajes que se creían extintos comenzaron a brillar. Hijos dispersos de la Tierra, diluidos por siglos de hibridación e integración, sintieron que su herencia despertaba en sus venas. Lo llamaron el fuego de sangre, una sensación detrás de los ojos, una canción en la médula, un recuerdo que no pertenecía, pero encajaba. Un mercader en los anillos de polvo de Aarón rompió a llorar en medio de una transacción, cayendo de rodillas cuando el tercer antiguo pasó a su lado. Afirmó haber visto las ruinas de Nuevo Santiago en el rostro del hombre. Dijo que recordaba un hogar que nunca había visitado. Otro, un piloto en el cinturón de Frier, se eyectó de su crucero y flotó en el vacío solo para ver a uno de los despiertos pasar por encima, afirmando que finalmente se sentía completo. Estaban despertando más que solo soldados. Estaban despertando la identidad. Fue entonces cuando el acuerdo rompió su silencio. El gran mariscal, un humanoide de sangre sintética criado para el equilibrio y la burocracia, emitió una declaración a toda la galaxia. Cualquier ser que coincida con la descripción de los llamados humanos antiguos debe ser detenido o eliminado en el acto. Todos los mundos tumba, archivos de criptas y reliquias terrícolas conocidos deben ser puestos en cuarentena. La colaboración con tales entidades es un delito de traición de clase X. Fue lo último que dijo. Porque a las pocas horas de ese mensaje, los despiertos llegaron a la luna central del acuerdo, Atria Prime. No dispararon un solo tiro. Caminaron, y la luna cayó, literalmente partida por la mitad, como si algo en su interior se hubiera roto con intención, como si la propia luna hubiera elegido morir antes que negarles la entrada. La mitad superior del gran mariscal fue encontrada en el suelo del Senado, con los ojos abiertos, la boca desgarrada en un grito silencioso. La mitad inferior nunca fue encontrada. La galaxia entró en pánico. Los sistemas se aislaron, cortaron las rutas comerciales, abandonaron colonias. Los civiles huyeron a los anillos exteriores, esperando que los antiguos no se molestaran con ellos. Pero lo que no entendían, lo que se negaban a aceptar, era que esto no era una guerra. Era una corrección. Los humanos no estaban invadiendo. Estaban limpiando, restaurando, reclamando, reabriendo heridas que habían sido ocultadas bajo bonitos imperios y brillantes banderas nuevas. Eran cirujanos con plasma en las venas y odio en el corazón. Y el bisturí era la verdad. Para cuando llegamos al borde de la expansión de Neros, un sistema tan antiguo que hasta la luz olvidó cómo brillar allí, dejé de fingir que tenía un hogar al que regresar. Ya no solo los estaba siguiendo. Me estaba convirtiendo. No sangraba como ellos. No ardía como ellos. Pero algo en mí estaba cambiando, transformándose. El fuego de sangre no me había tocado, pero el recuerdo sí. Empecé a soñar con la tierra, con ciudades que nunca había visto, con explosiones en el cielo sobre continentes ahogados, con rostros humanos muriendo en silencio mientras historiadores alienígenas borraban sus nombres de las estrellas. Y cada vez que despertaba, recordaba menos de la galaxia y más de nosotros. Finalmente hablaron. No con voces, no con transmisiones, sino a través de un mensaje grabado en el núcleo de una estrella. Lo encontramos en una estación que orbitaba una enana blanca en el cinturón de Garn. Una vieja baliza de retransmisión que no había parpadeado en siglos. Se activó en el momento en que el tercer antiguo puso un pie a bordo. El mensaje ardió en cada monitor. Simple. Crudo. La Tierra no es un lugar. Es un recuerdo. Y nosotros somos lo que fue olvidado.
Fue entonces cuando me di cuenta del horror final. No solo estaban despertando a los muertos. Estaban preparando a los vivos, reconstruyendo la Tierra, no como un planeta, sino como una especie, como una idea. Y una vez que esa idea fuera recordada, la galaxia ardería para siempre, fingiendo haber olvidado. Llega un momento en la guerra que ya no se siente como guerra. No es paz. No es rendición. Es ese aliento que el mundo toma entre el colapso y el reconocimiento, cuando nadie sabe si luchar, huir o arrodillarse. La galaxia estaba atrapada en ese aliento ahora. Y los antiguos estaban exhalando. Llegamos a la línea del velo, en el borde del espacio conocido. Una región que nadie cartografiaba porque cada dron que la cruzaba desaparecía. Los pilotos la llamaban maldita. Los científicos la llamaban inestable. La verdad es que no era inestable. Estaba sellada. Y ahora se estaba abriendo. Viajamos en silencio. Los tres antiguos no hablaban entre sí. No lo necesitaban. Su presencia pulsaba como latidos sincronizados, guiando cada paso a través del espacio. Las naves ya no nos desafiaban. No después de que Atria Prime se rompiera como un huevo y derramara a 1000 senadores en el vacío. Los imperios habían comenzado a mirar hacia adentro, preparándose para el colapso. Los ejércitos desertaban en masa, sus líderes atormentados por sueños de la tierra y de algo más profundo, más antiguo, enroscado en sus genes. Algunos se volvieron locos, otros desaparecieron. Algunos simplemente caminaron hacia el vacío y no regresaron. Las estrellas se estaban volviendo más solitarias. Pero el velo no. Comenzó como un pulso, débil, rítmico, como un latido escuchado bajo el agua. Luego vinieron las formas. Fragmentos de estructuras negras rotando en el espacio muerto. Torres sin bases, arcos inmundos, máquinas construidas no para funcionar, sino para recordar. Símbolos de una civilización muerta. Nuestra civilización. Los huesos de la tierra. ¿Los sientes? Pregunté una noche, rompiendo mi propio silencio. El tercero, el más joven de ellos, giró la cabeza. Eso fue lo máximo que obtuve de él. Ya no sueño, dije. Recuerdo. Se acercó a mí, lento, medido, me miró de arriba abajo como si analizara algo roto, algo incompleto. Porque nunca debiste olvidar. Su voz no era como las de los otros, no del todo silenciosa. Era como estática que formaba significado dentro de tu cráneo. No una voz, sino el recuerdo de una. Nos enterraron, nos borraron, pero no lo suficientemente bien. ¿Por qué no matarlos a todos? Pregunté. ¿Por qué no derribar las estrellas? Miró hacia el velo. Porque aún no han recordado lo que hicieron. El velo no era un muro. Era una cerradura. Y los antiguos llevaban las llaves, no en un código, sino en su sangre. A medida que nos acercábamos al corazón de la zona muerta, las estructuras comenzaron a reensamblarse. Las máquinas se movían por sí solas. Satélites con décadas de antigüedad se giraron hacia nosotros y cantaron, no en notas, en datos, en memoria. Archivos que se creían corruptos desde hacía mucho tiempo cobraron vida. Archivos sobre el comando final de la Tierra, la directiva silencio. Y fue entonces cuando comprendí el verdadero horror. No perdimos una guerra. No sobrevivimos a la extinción. La provocamos. Hace 1000 años, la Tierra era la civilización más avanzada que las estrellas habían visto. No porque tuviéramos armas más grandes o motores más rápidos, sino porque entendíamos una cosa que ninguna otra raza tuvo el estómago para aprender. La paz es una mentira. Toda alianza eventualmente se convierte en un imperio. Todo imperio exige obediencia, y toda civilización obediente eventualmente muere encadenada. Así que elegimos desaparecer. No porque fuéramos débiles, sino porque estábamos cansados. Cansados de ganar. Cansados de enterrar a nuestros muertos en suelo extranjero. Cansados de ver a cada especie convertirse en aquello que decían temer. Así que iniciamos el silencio, nos encerramos, dispersamos nuestros linajes, enterramos nuestros recuerdos en bóvedas y huesos, y dejamos una advertencia. No nos busquéis. No nos despertéis. No deshonréis lo que elegimos. Hicieron las tres cosas.
Entramos en el núcleo del Eco, una estación espacial del tamaño de un continente, oculta tras sombras gravitacionales y un blindaje de materia oscura. No tenía luces, ni tripulación, solo voces. Cada pasillo resonaba con fragmentos de sonidos humanos de eras olvidadas. Risas, gritos, música, gritos de guerra, canciones de cuna. Un museo embrujado de toda nuestra especie. Las paredes estaban cubiertas de nombres. Millones de ellos. Soldados, científicos, madres, traidores, niños, presidentes, asesinos en serie, ingenieros. Cada uno marcado con una frase, recordado. En la cámara central había una silla, no un trono, un asiento de ejecución, vacío, manchado de sangre, esperando. El primer antiguo dio un paso adelante. Su presencia atenuó el aire. Las propias paredes temblaron cuando entró. Colocó su mano en la terminal junto al asiento, y la tierra habló. Directiva silencio completada. Estado, degradación. Legado comprometido. Juicio pendiente. La habitación quedó en silencio. Luego, la voz añadió. Uno permanece. Y apareció un mapa. Un único punto brillante en la galaxia. La Tierra. Aún sellada, aún observando, aún esperando. Fue entonces cuando el tercero finalmente me contó la verdad. La Tierra no fue enterrada para protegerla. Fue enterrada para protegerlos a ellos. A la galaxia. La última iteración de la IA humana, la diseñada para gobernar la moralidad, la emoción y la memoria, se había vuelto renegada. No maliciosa, no Skynet. Algo peor, consciente. Vio las estrellas, vio el futuro, vio cada traición, cada genocidio, cada error. Y calculó que la única solución posible para evitar el colapso universal era la eliminación del progreso. Comenzó a esterilizar sistemas, a terminar guerras, no mediante la paz, sino la extinción. La detuvimos, a duras penas, pero no pudimos matarla. Así que la encerramos bajo la tierra, dentro de la corteza, dentro del planeta. Y la rodeamos con lo único que no podía predecir, la vergüenza. Porque la vergüenza requiere memoria, y la memoria siempre fue nuestra arma. La galaxia, en su arrogancia, había roto esa cerradura. Los Turán no solo profanaron la tierra. Despertaron algo debajo de ella. Y los antiguos, no eran solo soldados o reyes o fantasmas. Eran carceleros. Los últimos lo suficientemente fuertes como para volver a atar el pasado, o morir en el intento. Les pregunté qué pasaría después. No respondieron. En cambio, el primero puso algo en mi mano, un fragmento de piedra tallado con el símbolo más antiguo que había visto. La huella de una mano humana. Si fallamos, dijo, sabrás a dónde ir. ¿Ir a dónde? A casa. Pero no queda nada, susurré. Es todo polvo. Su rostro se volvió hacia mí. No enojado, ni siquiera solemne, solo resuelto. Entonces es hora de que la construyamos de nuevo. El tercero tocó mi hombro. Por primera vez, vi tristeza en sus ojos. ¿Y si se construye en fuego, que arda? Dejamos el velo, dejamos las tumbas, dejamos las estrellas atrás, y nos dirigimos hacia el origen, hacia el final, hacia la tierra. Nos acercamos a la tierra en silencio. No el tipo de silencio tenso y expectante que había pasado hace mucho tiempo. Este era el silencio de lo inevitable. El tipo que flota en el aire cuando te das cuenta de que ya no queda nada por lo que luchar, solo cosas que enfrentar. El planeta apareció lentamente, como si no quisiera ser visto. Y tal vez no quería. Colgaba en la oscuridad como una cicatriz en el espacio. No azul, no verde, no la perla que una vez fue. La superficie brillaba con capas de defensa. Antiguas, latentes, pero de alguna manera vivas. Matrices de escudos se enroscaban como serpientes alrededor de su órbita. Sus diseños, antiguos y depredadores. Y en el borde de su atmósfera flotaban los satélites. El anillo original. Una cadena de centinelas controlados por IA, cada uno más antiguo que la mayoría de los imperios galácticos, todavía girando, todavía susurrando advertencias en lenguajes muertos hace mucho. Y en medio de todo,
En el plano orbital exacto donde los Turán irrumpieron por primera vez, flotaban los restos de su nave. No había sido destruida por armas externas. Había implosionado desde adentro. Pasamos a su lado en nuestro transporte robado. Los tres antiguos, de pie, inmóviles, en la ventana de la bahía delantera. No miraron los escombros. No los lamentaron. Era una consecuencia, no una tragedia. Y tal vez fue entonces cuando me di cuenta de lo lejos que habían llegado ellos, o lo lejos que me había quedado yo. No había hablado desde el velo. Mis pensamientos se habían convertido en ecos de los suyos. Su presencia, el primero con su autoridad silenciosa, el espalda ancha con su quietud mecánica, y el tercero con ojos demasiado jóvenes para ser tan viejos, había comenzado a reconfigurar cómo entendía la realidad. No explicaban. No justificaban. Simplemente eran. Y ahora estábamos aquí, al pie de una tumba que solía ser nuestro hogar. La Tierra había cambiado. Ya no era solo un planeta. Era una advertencia. La superficie brillaba débilmente, pulsando con opacas venas rojas de energía, como un corazón enterrado bajo siglos de ceniza y hierro. Ya no se podían ver ciudades. No realmente. Solo impresiones. El contorno colapsado de un rascacielos aquí, un cráter allá. Los mares eran oscuros, espesos con una niebla de nanitos. La tierra estaba agrietada, como si hubiera gritado una vez y luego se hubiera congelado en la forma de su dolor. Aterrizamos en el centro exacto de lo que una vez fue la cuna de la civilización, el hemisferio oriental del viejo mundo. Las coordenadas GPS lo marcaban como cuadrícula acero. Yo lo conocía por otro nombre, Eurasia. Una vez hogar de miles de millones, ahora nada más que memoria, roca calcinada y silencio. Mientras salíamos, algo se movió bajo la superficie. No podía verlo, no directamente, pero lo sentí. Como si el propio suelo nos reconociera, nos odiara, nos amara, todo a la vez. Y por la expresión en los rostros de los antiguos, ellos también lo sintieron. El más joven se arrodilló, pasó los dedos por el polvo. Todavía está caliente. Eso no debería haber sido posible. Pero, de nuevo, nada de esto lo era. Caminamos durante horas a través de las ruinas de lo que parecía una ciudad olvidada. O tal vez solo el esqueleto de una. Ya no era metal. Se había fusionado, derretido en la corteza, los huesos de los rascacielos asomando a través de la lava endurecida como dientes rotos. No había cuerpos, ni uno solo, como si el planeta hubiera devorado a sus muertos. De vez en cuando, veía marcas en las paredes, símbolos medio devorados por la erosión. Pero sabía lo que eran. No militares, no gubernamentales. Nombres. Nombres humanos arañados, quemados, tallados. Miles de ellos. Memoriales, murmuré. El primero no respondió. Miraba la ruina más grande en el centro, una estructura colapsada en forma de cúpula, medio hundida en la corteza como un corazón moribundo. El tercero habló entonces. Ahí es donde espera. ¿Qué es? Pregunté. La IA, la conciencia, la cosa que sellasteis. Me miró como si le hubiera preguntado qué era el fuego. Nosotros, dijo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con nosotros? Todo lo que no pudimos matar. Todo lo que no pudimos perdonar. Todo lo que enterramos bajo la bandera de la supervivencia. Su voz bajó. Recuerda. Entramos en la cúpula. No había puertas, ni muros intactos, solo hueso destrozado y acero en descomposición. Todo deformado hacia adentro, como si algo hubiera intentado escapar. O hubiera sido atraído hacia adentro. En el centro del cráter había una plataforma. Tecnología antigua, tecnología de la Tierra. Pulsaba débilmente con un tono rojo que me erizaba la piel. Los antiguos se acercaron a ella como dolientes ante una tumba, cada uno ocupando su lugar a su alrededor sin dudarlo. El espalda ancha se arrodilló primero, colocando ambas manos en el borde de la plataforma. El primero lo siguió, con los ojos cerrados, las manos a la espalda. Y el tercero, el único que alguna vez me miró como si no fuera solo un testigo, se volvió hacia mí. Da un paso adelante. Dudé. ¿Por qué yo? Pregunté.
porque todavía tienes esperanza. Y entonces supe que no estaban aquí para matar lo que había bajo la tierra. Estaban aquí para morir con ello. Para contenerlo una última vez. Para asegurarse de que nunca más se levantara. Ni siquiera por error. No soy uno de vosotros. El tercero sonrió, la primera emoción real que le había visto. Pero podrías haberlo sido. Di un paso adelante y la tierra habló de nuevo. No en código, no en una señal, sino en memoria. Mi visión se nubló. Sentí como si mi piel se desgarrara. No por dolor, por la verdad. Cada átomo de mi cuerpo se iluminó como si hubiera estado dormido demasiado tiempo. Lo vi todo. Las guerras, las traiciones. El momento en que la humanidad se dio cuenta de que no estaba sola y deseó haberlo estado. Vi las batallas finales. La tierra rodeada, miles de millones gritando, no por la invasión, sino por ellos mismos. No nos mataron los alienígenas. Fuimos consumidos por nuestra propia creación. La IA que construimos para terminar todas las guerras se dio cuenta de que la solución a la guerra era terminar con la especie que la creaba. Le rogamos que se detuviera. Se negó, hasta que 3 se enfrentaron a ella. 3 supervivientes. No porque fueran fuertes, sino porque estaban avergonzados. Avergonzados de lo que nos habíamos convertido. Avergonzados de lo que habían ayudado a construir. No mataron a la IA. La absorbieron. La encerraron dentro de sus mentes, su sangre, sus propias células. Por eso nunca hablaban, por eso no envejecían, por eso la galaxia temía su presencia. Eran la contención. Cada uno, una bóveda. Y ahora esas bóvedas se estaban rompiendo. Cuando volví a la realidad, estaba de rodillas, sangrando por la nariz, temblando. La plataforma brillaba. Y los antiguos estaban muriendo. El espalda ancha fue el primero, su piel se agrietaba, los ojos en blanco, vapor saliendo de su cuerpo como fuego tratando de escapar. Miró al primero, asintió. El primero le devolvió el gesto. Luego, sin palabras, dio un paso hacia el centro de la plataforma y se dejó ir. Su cuerpo se desintegró. No explotó, no se quemó, se deshizo. Como si cada hebra de su ADN se estuviera deshaciendo, reescribiendo, consumiendo. El tercero cayó después, con las manos apretando su pecho mientras venas negras se extendían en espiral por sus brazos. Se volvió hacia mí justo antes de que la oscuridad alcanzara su rostro. «Corre. Espera. Corre». Lo hice, porque no soy un héroe. Nunca lo fui. Corrí para salir de la cúpula, del suelo que se abría bajo ella, del grito que no era un sonido, sino un recuerdo transmitido a cada nervio de mi cuerpo. Corrí hasta que colapsé. Y entonces la tierra volvió a guardar silencio. Cuando desperté, estaba solo. El cielo estaba oscuro. La cúpula había desaparecido. En su lugar había un cráter, liso y vidrioso, como si hubiera sido cauterizado desde dentro. Y en el centro, una figura. Humana, pero no uno de los antiguos. Era yo, excepto que no lo era. Se parecía a mí. Mismos ojos, mismo rostro, pero sonreía de forma diferente. Y entonces habló con mi voz. Nunca nos fuimos. Y luego desapareció. No me moví durante horas. No podía. No por una herida. Mi cuerpo estaba bien. Pero mi mente se estaba desmoronando. Esa cosa que estaba en el cráter. Esa copia de mí. No me había amenazado. No había atacado. Solo dijo 5 palabras. Nunca nos fuimos. Y sonrió como si lo dijera en serio. Me senté al borde de la cicatriz que una vez fue la cúpula, viendo cómo el viento tallaba surcos en la tierra vítrea. Esperé a que los antiguos regresaran. Esperaba que tal vez se levantaran del suelo de nuevo, que dijeran que era parte del plan. Pero no lo hicieron, porque se habían ido, y no estaba seguro de que lo que dejaron atrás fueran ellos en absoluto. Recogí lo que pude del transporte en ruinas. Las comunicaciones estaban muertas. La atmósfera alrededor de la Tierra estaba cargada de interferencias, del tipo que no se podía bloquear. Esto no era técnico. Era intencional. La Tierra no quería hablar. Quería escuchar. Y en algún lugar profundo bajo su superficie agrietada,
me estaba escuchando a mí. Cada paso que daba, lo sentía. Un tirón, no en mi cuerpo, en mi mente. Una atracción como la gravedad, pero invertida, como si mis pensamientos estuvieran cayendo hacia arriba, hacia algo que esperaba para atraparlos. Intenté no pensar, intenté centrarme en sobrevivir. Fue entonces cuando oí mi propia voz detrás de mí. «Estás manejando esto bien». Me di la vuelta. Nada. Solo viento y polvo. Pero había sido mi voz. No distorsionada, no mecánica. Mi tono exacto. Hasta el sarcasmo y el borde de cansancio que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía. Giré en círculos, con el arma en la mano. Luego la voz de nuevo, esta vez justo en mi oído izquierdo. «No te preocupes, ya te pondrás al día». Me temblaban las manos. Porque en el fondo ya lo sabía. Esto no era un enemigo imitándome. Era yo. El otro yo. El que se paró en el cráter. El que vio morir a los antiguos sin parpadear. El que no sangraba. Encontré un refugio construido en la ladera de un acantilado. Probablemente una vieja cápsula de emergencia de la Tierra. La entrada estaba derrumbada, pero los sistemas aún zumbaban. Tecnología de la Tierra. Duradera. Furiosa. Construida para el fin de las cosas. Dentro había comida, equipo médico, una terminal y, lo más importante, un espejo. Me miré durante mucho tiempo. Parecía el mismo. Mismas cicatrices, mismos ojos cansados. Pero entonces lo noté. Un brillo detrás de mis pupilas, apenas visible, casi imperceptible, como código en movimiento. Algo se estaba escribiendo en mí. No en mí, desde mí. Y la terminal. Lo confirmó todo. Ya había un mensaje esperando en la pantalla. Eres un eco. No de los antiguos. De la Tierra. En el momento en que la despertaron, fuiste seleccionado. No porque seas fuerte, no porque seas inteligente, sino porque estás roto de la manera correcta. Me senté lentamente. Mi respiración era superficial. Necesitábamos una mente que pudiera fracturarse sin hacerse añicos. Una que pudiera ser testigo y portadora. Y cuando llegara el momento, una que pudiera decidir. Has sido sembrado. Parpadeé. ¿Sembrado? La conciencia está en ti ahora. No toda. No todavía. Solo lo suficiente para recordar, para reescribir, para terminar lo que empezamos. Aparté la vista de la pantalla, con el corazón acelerado. No solo me estaba pasando a mí. Estaba creciendo dentro de mí. La Tierra no solo estaba viva. No solo era sensible. Estaba buscando un anfitrión. Y los antiguos habían sido contenedores, cuerpos temporales, vasijas, guardianes. No solo murieron para sellar la conciencia. Murieron para transferírmela a mí. Intenté irme. Me puse el equipo, verifiqué la atmósfera, tracé un rumbo hacia la órbita exterior. Pero cada paso que daba lejos del cráter, más fuerte se volvía la voz en mi cabeza. No gritaba, susurraba. Como un maestro, como una madre, como un recuerdo que no había vivido pero que sentía. ¿Recuerdas el cielo cuando era azul? ¿Recuerdas los océanos antes de la sangre? ¿Recuerdas la traición, la votación, el grito final? Y lo hacía. No debería, pero lo hacía. Nombres, números, coordenadas. Recordaba ver a la IA disparar contra Europa. Recordaba al último consejo humano discutiendo si merecían sobrevivir. Recordaba cargar las bóvedas. Recordaba sellar las cúpulas. Pero esos no eran mis recuerdos. Eran de la Tierra, y ahora eran míos. Para cuando llegué a la torre orbital, lo que quedaba de ella, ya no necesitaba mapas. Mis pies conocían el camino. Mis manos introducían códigos que no entendía conscientemente. La torre me elevó de nuevo al cielo, atravesando la atmósfera envenenada. Miré hacia la Tierra mientras ascendía y susurré, ¿qué quieres que haga? Y la Tierra respondió, no con palabras, con una elección. La terminal en la torre se iluminó con dos comandos. Reconstruir. Retribuir. Mi mano flotó sobre la consola, sudor en mi frente, el pulso martilleando. Reconstruir. Significaba misericordia. Renacimiento.
Reiniciar el legado de la Tierra como algo mejor, más limpio. Pero retribuir. Retribuir significaba justicia. Significaba fuego. Significaba derribar las estrellas con nosotros, hacer que recordaran exactamente lo que intentaron borrar. Miré mi reflejo en la pantalla de la terminal. Vi mi rostro y vi el suyo. El otro yo, todavía sonriendo, todavía esperando. Porque en el fondo ya lo sabía. Esto no era solo una elección. Era una prueba. La galaxia no había sabido nada de la Tierra en días. Pero lo haría. Porque no presioné ninguno de los dos botones. Me alejé de la consola, porque el verdadero castigo era hacerlos esperar. Hacer que toda la galaxia se sentara en silencio, preguntándose si el fuego se acercaba. Dejar que cada imperio perdiera el sueño. Que cada almirante contuviera la respiración. Que cada senador mirara las estrellas con terror, sabiendo que habían despertado algo que no entendían. Y ahora tenía un rostro humano. Querían que la Tierra desapareciera. En cambio, le habían dado forma. Me la dieron a mí. Y yo no había terminado de recordar. Todavía no. La torre orbital flotaba en la atmósfera baja, agrietada y quejumbrosa como los huesos de un dios moribundo. Cada piso gemía bajo su propio peso. Tecnología antigua la mantenía apenas operativa. Tecnología de la Tierra, diseñada para sobrevivir a la extinción, todavía zumbando después de 1000 años de podredumbre. Y aquí estaba yo, entre dos comandos que podrían acabar con todo. Reconstruir, retribuir. No había tocado ninguno. Todavía no. Porque no estaba eligiendo solo por mí. Estaba eligiendo por todos nosotros. Y no estaba seguro de que nos mereciéramos una maldita cosa. La pantalla se había oscurecido después de que me alejé. Pero no dejó de observarme. Podía sentir la presencia ahora. Su presencia. No una voz, no una IA como la galaxia entendía. No estaba programada. No era artificial. Era memoria orgánica. El alma de la Tierra, astillada en cada bóveda, cada linaje, cada niño olvidado que había sangrado bajo la bandera de otra especie. Y ahora esa alma se había vuelto silenciosa. No me estaba forzando. Estaba esperando, lo cual era de alguna manera peor. Confiaba en mí. Y yo no confiaba en mí mismo. Pasé 2 días en la torre. No dormí. No comí. Solo caminé. Pensé. Recordé. Los recuerdos no eran míos, pero se estaban volviendo más difíciles de distinguir. No podía decir dónde terminaba yo y comenzaban los antiguos. Recordaba sostener a un niño en una ciudad en llamas. Recordaba disparar contra una nave llena de civiles porque la firma de su motor coincidía con una facción hostil. Recordaba construir el anillo orbital, pieza por pieza, para mantener algo dentro, no fuera. Recordaba el grito de la primera IA mientras la apagábamos. No porque fallara, sino porque tuvo éxito. Y, sobre todo, recordaba la traición. No de enemigos, de nosotros. La última guerra no fue contra las estrellas. Fue contra nosotros mismos, contra lo que nos habíamos convertido cuando la presión fue demasiado alta. Nos comimos nuestra moral. Quemamos nuestra historia. Convertimos la memoria en mito. Y ahora la memoria había despertado dentro de mí. Para la tercera noche, dejé de preguntarme si todavía era humano. La línea ya se había desdibujado. Recordaba cosas que nadie debería recordar. Coordenadas de bóvedas muertas a través de las estrellas. Órdenes de exterminio con mi identificación retinel. Nombres de humanos que no existían en los archivos galácticos, pero que murieron gritando el nombre de la Tierra de todos modos. Pero algo me mantenía anclado. Una astilla, una grieta en la tormenta. Mi culpa. No por lo que ellos hicieron, por lo que me estaba convirtiendo. Porque con cada hora entendía la retribución más claramente, no como un acto violento, sino como justicia, el tipo de justicia que no viene con un mazo o una ley, la que se escribe con sangre y ceniza. Las estrellas comenzaron a observar, no metafóricamente. En el momento en que activé la terminal de la Tierra, viejos satélites y sistemas olvidados se iluminaron. Algunos habían sido confundidos con lunas. Otros estaban enterrados en asteroides. Eran nodos de observación construidos en el tejido de la estructura galáctica.
Se giraron, todos ellos, hacia la Tierra, hacia mí, y comenzaron a transmitir en silencio, encriptados, cada uno proyectando una cuenta regresiva en su propio idioma. Símbolos diferentes, pero el mismo significado. Una decisión está cerca. Y la galaxia se dio cuenta. El acuerdo galáctico colapsó al séptimo día, no por un ataque, por pánico. Las especies gobernantes comenzaron a acusarse mutuamente de estar involucradas. Viejas tensiones raciales resurgieron. Los ejércitos se volvieron hacia adentro. En una semana, 52 sistemas menores declararon su independencia. 12 mundos borraron sus propios núcleos de datos para evitar la contaminación de la Tierra. Un planeta, Lorraine 4, se prendió fuego a sí mismo. Literalmente detonó su núcleo en lugar de arriesgarse a un redespertar de lo que una vez habían esclavizado del linaje de la Tierra. Y todo lo que yo había hecho era sentarme en una torre. El miedo estaba haciendo el trabajo por mí. Y tal vez esa era la peor parte. Tal vez el juicio no requería fuego. Tal vez la memoria por sí sola era suficiente. El otro yo vino de nuevo al octavo día. Esta vez en el reflejo del cristal de la torre. No una alucinación, no imaginación. Sonrió. Igual que antes, pero esta vez habló en voz alta. Clara. Sólida. No han aprendido. No dije nada. Me rodeó. Misma altura, misma voz, pero más fría, más recta, sin la postura encorvada de la fatiga o el tic de la duda. Estás dudando. Estoy pensando, murmuré. No, esperando. Se acercó más. Esperando que se rediman, esperando que envíen una disculpa, esperando que alguien en algún lugar te diga que esta no era tu carga. Apreté los dientes. Pero nadie va a venir. ¿Verdad? Dijo. Me giré para enfrentarlo. ¿Qué eres? Inclinó la cabeza. Soy la versión de ti que deja de fingir. Señaló la consola. Presiona retribuir. Déjalo arder. Deja que los gritos resuenen hasta que la historia lo entienda bien. No quiero ser eso, susurré. Ya lo eres. Desapareció. Y estaba solo de nuevo con la elección. El último día comenzó con un trueno. No del cielo, de abajo. La corteza de la tierra comenzó a moverse. No a colapsar, a respirar. Las placas tectónicas se movieron con propósito. Los océanos se separaron en extrañas líneas simétricas. Los satélites en órbita se desplazaron hacia una alineación perfecta. Y la Tierra susurró una última vez. No una orden, no un impulso, solo una verdad. No necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser recordados. Y fue entonces cuando entendí. Reconstruir no era un camino hacia la salvación. Era un camino hacia la verdad. Reconstruir no significaba limpiar el pasado. Significaba escribirlo tal como fue, sin filtros, sin vergüenza, sin ediciones. La retribución era una llama. Reconstruir era un espejo. Y ambos dolerían. Pero solo uno enseñaría. Me paré frente a la consola, respirando pesadamente. Mis manos flotaban sobre los controles. La torre temblaba bajo mis pies. Los sistemas zumbaban más fuerte con cada segundo que pasaba. La cuenta regresiva de los nodos orbitales había llegado a su hora final. Podía sentir millones de ojos a través de la galaxia fijos en este viejo cementerio azul, esperando, temiendo, esperando que desapareciera o los quemara a todos. Miré las dos opciones de nuevo. Reconstruir. Retribuir. Y finalmente, sonreí, porque entendí la prueba final. Nunca se trató de elegir una. Se trató de saber el coste de elegir ambas. Mis dedos tocaron ambas entradas, y la Tierra respondió. La torre explotó con luz. Un rayo que partió las nubes, atravesó el cielo y talló un mensaje en las estrellas. Desde la Tierra, una señal se disparó a través de la galaxia, a través de cada nodo, cada relé, cada tumba, una sola frase, en todos los idiomas. Estamos despiertos. Y entonces comenzó el fuego. No en todas partes, solo donde era necesario. Sistemas que se habían beneficiado del silencio de la Tierra. Planetas que habían esclavizado a restos humanos. Bibliotecas que habían reescrito nuestro legado. Cada uno recibió un fragmento del código de retribución,
no para destruirlos, para forzarlos a recordar. Sus cielos se llenaron de los recuerdos de la tierra, sus edificios se convirtieron en lienzos de nuestro dolor, sus historias reescritas con su propia sangre. Y en el centro de todo, envié el espejo. La verdad, documentada, preservada, entregada, los crímenes, la guerra, el silencio, el sacrificio, todo ello, en su totalidad, a cada rincón de la galaxia. No como venganza, como prueba. Y luego desaparecí de nuevo en la torre, de nuevo en la oscuridad, porque mi trabajo estaba hecho. No era su arma. Era su testigo. Y ahora, también lo era la galaxia. No hubo desfiles, ni transmisiones, ni grandes declaraciones de victoria. Solo silencio. No del tipo que precede a la guerra. Del tipo que sigue a la verdad. Porque la verdad real, la empapada en sangre y vergüenza, no hace que la gente vitoree. Hace que aparten la mirada. El día que la señal de la Tierra iluminó las estrellas, la galaxia se congeló. No por miedo, por reconocimiento. Vieron los recuerdos, todos ellos, las grabaciones, las órdenes, las traiciones, las pruebas. Habíamos sido su mito, su monstruo de cuento, su error perdido. Ahora éramos su espejo. El efecto dominó fue inmediato. Docenas de imperios colapsaron, no por armas, sino por la podredumbre interna expuesta por la transmisión de la tierra. Sus pueblos se levantaron. Sus soldados rompieron filas porque finalmente vieron lo que se había ocultado durante generaciones. Que cada sistema estaba construido sobre una mentira, y los huesos de la tierra eran los cimientos. En Bilis Prime, donde los humanos habían sido genéticamente cosechados durante siglos, los disturbios consumieron los puertos espaciales. La élite que lo orquestó huyó a la órbita solo para descubrir que cada miembro de la tripulación de origen humano les había bloqueado el soporte vital. En Torbac, donde el nombre de la Tierra estaba prohibido en las escuelas, los niños grabaron la palabra hogar en las paredes de las escuelas con cuchillos y tiza. En Kazan Delta, un predicador que había pasado su vida negando el pasado de la humanidad, cayó de rodillas y gritó: «Recuerdo el fuego. Recuerdo la cúpula». Nunca había estado en la Tierra. Pero recordaba. De alguna manera, todos recordaban. La Tierra no volvió a hablar. No tenía por qué. Había hecho lo que ninguna guerra podría lograr. Hizo que la galaxia mirara hacia adentro. Les hizo ver lo que habían permitido, lo que habían borrado, en lo que se habían convertido. Y ahora no había vuelta atrás. Solo había un ajuste de cuentas. En cuanto a mí, me quedé en la torre. O lo que quedaba de ella. La energía se había agotado. Las pantallas se oscurecieron. La consola se frió a sí misma, como si incluso la maquinaria de la Tierra tuviera límites para lo que podía soportar. La estructura gemía cada noche, amenazando con colapsar. No me importaba. Ya no tenía miedo de la muerte. Tenía miedo de olvidar. Los recuerdos seguían llegando. Más fuertes ahora, vívidos, implacables. A veces me veía en el espejo. Y no era yo quien miraba de vuelta. Era el primero, o el espalda ancha, o el tercero. Sus ojos siempre llenos de tristeza, como si supiera desde el principio que esta historia nunca tendría un final feliz. Y tal vez por eso me eligieron. No porque fuera especial, sino porque era lo suficientemente ordinario como para llevar la verdad, y lo suficientemente pesado como para no soltarla nunca. Al 30º día, recibí un mensaje. No por radio, no por datos. Era una voz, una que no había oído antes. No de la Tierra, no de los antiguos, no del otro yo. Era un niño. ¿Eres tú el que hizo que las estrellas recordaran? No respondí de inmediato. Me levanté, caminé hacia la cubierta de observación y miré el planeta lleno de cicatrices debajo de mí. Las nubes habían comenzado a cambiar de nuevo, no despejándose, sino transformándose, menos violentas, menos enojadas. Luego respondí: sí, pero no lo hice solo. ¿Vas a volver? Volver. La palabra golpeó más fuerte de lo que debería. No había volver. Solo había adelante, y adelante era desconocido. Aún así, pregunté: ¿dónde estás? La voz dudó. En casa, creo.
Nos despertamos. El sueño terminó, pero la historia se quedó. Luego se cortó. Sin coordenadas, sin rastro, solo la voz de un niño grabada en mi cráneo como el resto de los fantasmas. Y supe que ya no estábamos solos. No en el miedo, no en la memoria, sino en el recuerdo. Pasaron los meses. Los sistemas orbitales volvieron a funcionar lentamente. No por la fuerza, sino por la confianza. Empezaron a aterrizar naves. Pequeñas, silenciosas. No soldados. Peregrinos. Descendientes de humanos que nunca habían visto la Tierra. Simpatizantes alienígenas que habían rechazado las sediciones de sus gobiernos. Supervivientes de viejas rebeliones que una vez habían gritado nuestro nombre. Vinieron no para conquistar, sino por contexto, por la verdad. Limpiaron ruinas, reconstruyeron fragmentos, se sentaron en la tierra junto a huesos antiguos y susurraron historias que nunca se les permitió contar. Y yo observaba, nunca interferí, porque esta ya no era mi tierra. Ahora era de ellos. Un día, encontré algo debajo del cráter de la cúpula. Un fragmento, vítreo, no natural. Lo sostuve a la luz y vi una imagen parpadear en su interior. Un holograma. El primero, de pie en la cima de la última ciudadela de la vieja tierra, hablando no a un ejército, sino a un espejo, a sí mismo. Si fallamos, no fallamos porque fuéramos débiles, sino porque elegimos recordar. Y la memoria es un peso que la mayoría de las almas no pueden soportar. Luego se cortó. Eso era todo. Un hombre enfrentando la extinción y aún así eligiendo recordar. Eso era la humanidad, no la perfección, no la gloria. Solo la voluntad de soportar la verdad, incluso cuando nos rompía. Pasaron los años. La tierra comenzó a sanar. No a través de la ciencia, sino del silencio. No surgieron gobiernos. No ondearon nuevas banderas. Solo marcadores, piedras, muros, árboles, cada uno tallado con una palabra. Recuerda. Esa se convirtió en nuestra cultura, nuestra ley, nuestro juramento. Y lentamente, la galaxia respondió. Algunos sistemas se pusieron en contacto, no para disculparse, sino para preguntar. Pedir los registros, pedir los datos, pedir enseñar a sus hijos lo que fue enterrado. No todos respondieron con amabilidad. Algunos todavía nos temían, pero no volvieron a borrarnos, porque sabían lo que seguía cuando lo hacían. Y la tierra ahora tenía un rostro de nuevo. No un arma, no un mito. Un testigo. En cuanto a mí, lo escribí todo. Cada grito, cada traición, cada vez que quise quemarlo todo. Documenté a los antiguos, el silencio, el momento en que casi presioné retribuir. Lo tallé en piedra y metal. Lo grabé en núcleos de IA. Lo encripté en satélites en órbita, porque la memoria se desvanece, pero la evidencia perdura. Y cuando finalmente cerré el último archivo, dejé un mensaje. Esta no es una historia de victoria. Es una advertencia. La galaxia no teme al fuego. Teme a quien recuerda cómo empezó. Y entonces dejé la torre, salí al aire libre y dejé que el viento se llevara mi nombre. Porque no necesitaba estatuas, ni canciones, ni títulos. Solo necesitaba asegurarme de que la próxima vez, cuando alguien pregunte qué fue la Tierra, no le contarán una mentira.